El día que todos dejaron de llamar a mi abuela, el silencio pesó más que el oro que alguna vez brilló a su alrededor. Las visitas desaparecieron, los mensajes quedaron en visto y las promesas se evaporaron como humo. Quienes antes competían por sentarse a su mesa ahora cruzaban la calle para no verla. Nadie imaginaba que, detrás de sus manos temblorosas y su mirada cansada, se escondía una verdad que cambiaría todo. Mi abuela Valeria había sido conocida en todo el barrio de Sevilla como la señora rica. No solo por su dinero, sino por la manera elegante en que caminaba, por su casa grande con balcones de hierro forjado y por esa sonrisa segura que parecía decir que nada en el mundo podía tocarla. Empresarios, familiares lejanos y amigos de conveniencia llenaban su sala cada fin de semana. Todos reían fuerte, todos brindaban, todos decían quererla. Pero el día que se corrió el rumor de que había perdido su fortuna, el mundo se dio vuelta. Yo estaba sentada frente a ella cuando sonó el último teléfono. Ella lo miró en silencio, lo dejó sonar y luego apoyó la mano sobre la mesa. No suspiró. No lloró. Solo sonrió con una calma que me heló la sangre. Ahora empieza lo interesante, murmuró. No entendí esas palabras hasta mucho después. Los meses siguientes fueron crueles. Familiares que antes la llamaban mamá o tía querida dejaron de aparecer. Vecinos que pedían favores evitaban su mirada. Incluso algunos amigos de toda la vida comenzaron a hablar de ella en pasado, como si ya no existiera. Decían que Valeria estaba acabada, que su tiempo había pasado, que la riqueza solo había sido suerte. Yo, en cambio, veía algo distinto. Cada mañana mi abuela se levantaba temprano, se vestía con la misma dignidad de siempre y salía a caminar por el barrio. Saludaba a quien quisiera mirarla a los ojos y no se quejaba jamás. En casa revisaba viejos cuadernos, cartas amarillentas y documentos que nadie más parecía notar. A veces se quedaba horas observando una caja de madera que guardaba bajo la cama, como si dentro hubiese un secreto vivo. Una noche no pude contenerme más. Abuela, ¿no te duele que todos se hayan ido? Le pregunté en voz baja. Ella me miró con una ternura profunda y me tomó la mano. El abandono no duele cuando sabes exactamente quién eres, respondió. Duele solo cuando crees que tu valor depende de otros. Aquella frase me persiguió durante días. Poco a poco comenzaron a llegar cartas extrañas. No eran facturas ni reclamos, sino sobres elegantes con sellos antiguos y nombres que yo nunca había oído. Mi abuela las abría con cuidado, leía en silencio y luego las guardaba en la caja de madera. Su mirada, lejos de apagarse, se volvía más viva. Una tarde, mientras limpiaba el desván, encontré fotografías antiguas. En ellas mi abuela aparecía junto a personas importantes, arquitectos, notarios, políticos, pero no en fiestas, sino firmando documentos, observando planos, tomando decisiones. No era la imagen de una mujer dependiente de su riqueza, sino la de alguien que la había construido desde cero. Cuando se lo mostré, sonrió. Muchos creen que lo perdí todo, dijo, pero en realidad solo dejé que lo creyeran. Fue entonces cuando comprendí que la historia que todos contaban sobre ella era incompleta. Nadie sabía que gran parte de su fortuna nunca estuvo en cuentas visibles, ni en propiedades a su nombre. Nadie imaginaba que había transferido todo estratégicamente años atrás, anticipando exactamente este momento. Nadie sospechaba que había puesto a prueba a cada persona que decía amarla. Mientras el barrio la veía como una anciana sola y olvidada, mi abuela estaba observando, evaluando, esperando. Una mañana alguien tocó la puerta. Era uno de esos familiares que había desaparecido. Venía con flores baratas y una sonrisa forzada, hablando de malentendidos y tiempos difíciles. Mi abuela lo escuchó con paciencia, le ofreció café y no le prometió nada. Cuando se fue, ella cerró la puerta lentamente y me miró. Ahora empieza el desfile, susurró. Y no se equivocó. Uno tras otro comenzaron a volver. Todos con excusas distintas, todos fingiendo cariño, todos creyendo que aún podían obtener algo. Ninguno sabía que mi abuela ya había tomado una decisión mucho antes de que regresaran. Cada visita solo confirmaba lo que ella siempre supo sobre la verdadera naturaleza de las personas. Pero lo que nadie imaginaba, ni siquiera yo, era el plan final que Valeria estaba preparando en silencio, un plan que no solo revelaría la verdad sobre su riqueza, sino que dejaría a todos los que la abandonaron enfrentándose a una lección imposible de olvidar.
Porque el día que ella decidió hablar, no lo haría para reclamar amor, sino para mostrar quién realmente merecía heredar no su dinero, sino su legado. El día en que decidió hablar, mi abuela no levantó la voz ni buscó atención. Simplemente me pidió que la acompañara al centro, a una notaría antigua que olía a madera vieja y tinta seca. Caminaba despacio apoyada en su bastón, pero cada paso tenía una firmeza que contrastaba con la imagen frágil que todos tenían de ella. Yo sentía que algo grande estaba a punto de suceder, aunque no sabía exactamente qué. El notario la saludó con un respeto casi reverencial. No hubo preguntas innecesarias. Sacó varios documentos gruesos, llenos de firmas y sellos oficiales, y los colocó sobre la mesa como si fueran piezas de un rompecabezas que llevaba años esperando ser armado. Mi abuela los revisó uno por uno con la misma calma con la que alguien ordena recuerdos importantes. Todavía no, dijo finalmente. Aún falta observar un poco más. Salimos de allí sin que nada cambiara en apariencia, pero desde ese día las visitas se volvieron más frecuentes y más intensas. Algunos llegaban con lágrimas, hablando de arrepentimiento. Otros con sonrisas calculadas, preguntando indirectamente por su estado financiero. Mi abuela los recibía a todos por igual, con educación impecable y distancia precisa. Yo observaba en silencio, aprendiendo más sobre las personas en esos encuentros que en toda mi vida. Una noche, mientras preparábamos la cena, ella me pidió que sacara la caja de madera. La apoyó sobre la mesa y la abrió frente a mí por primera vez. Dentro había contratos, llaves, cartas selladas y un cuaderno de tapas gastadas. Ese cuaderno, supe después, contenía anotaciones hechas durante décadas, nombres, fechas, decisiones, promesas cumplidas y promesas rotas. No era un registro de dinero, sino de lealtades. La riqueza más difícil de construir no es el dinero, me dijo mientras pasaba las páginas, es el criterio para saber en quién confiar. A partir de entonces me involucró más. Me pidió que anotara quién llamaba, quién preguntaba por ella sin pedir nada, quién aparecía solo cuando escuchaba rumores. Era como si estuviera entrenándome para ver el mundo sin ilusiones, pero sin amargura. Cada gesto tenía un propósito, cada silencio era una respuesta. Un domingo organizó una pequeña reunión en casa. Nada ostentoso. Solo café, galletas caseras y la excusa de celebrar su cumpleaños atrasado. Aún así, la casa se llenó de gente que no había cruzado esa puerta en años. Los vi recorrer las paredes como si buscaran señales de riqueza, evaluando muebles, mirando con disimulo los cuadros antiguos. Mi abuela los observaba desde su sillón, serena como una reina sin corona visible. En medio de la conversación, alguien mencionó en voz alta que ella había tenido mala suerte, que la vida había sido dura con ella al final. Hubo murmullos de aprobación. Yo sentí un nudo en el estómago, pero ella no reaccionó. Solo levantó la vista y sonrió con una dulzura inquietante. La suerte es solo una excusa cómoda, dijo. La vida responde exactamente a cómo la tratas. El silencio que siguió fue espeso. Después de esa reunión, algunos dejaron de venir. Otros, en cambio, se volvieron insistentes. Mi abuela empezó a recibir llamadas de abogados, de viejos socios, de personas que yo no conocía. A veces hablaba en voz baja en su habitación, usando un teléfono que no era el de siempre. Su rostro mostraba concentración, no cansancio. Una tarde me confesó algo que me dejó sin aliento. Todo lo que creen perdido nunca desapareció, me dijo. Solo cambió de forma y de manos, de manera legal y calculada. Aprendí hace mucho que mostrarlo todo es la forma más rápida de perderlo. Comprendí entonces que el abandono que había sufrido no era un fracaso, sino una prueba. Una prueba que ella misma había diseñado para ver quién se quedaría cuando no hubiera nada que ganar. Y casi nadie lo había hecho. Sin embargo, había excepciones. Una vecina que le llevaba pan sin decir palabra. Un antiguo empleado que venía a verla solo para preguntar cómo estaba. Un primo lejano que nunca mencionó dinero, pero arreglaba cosas en la casa sin cobrar. Sus nombres estaban marcados con tinta distinta en el cuaderno. Yo los reconocía porque eran los únicos que entraban sin mirar alrededor. Mi abuela comenzó a hablarme del futuro con una claridad que nunca antes había tenido. No hablaba de herencias ni de cifras, sino de responsabilidades, de decisiones difíciles, de lo que significa realmente dejar algo atrás.
Me explicó que el legado no siempre es visible, y que a veces se manifiesta en el momento exacto en que alguien cree que ya es demasiado tarde. Mientras tanto, el rumor en el barrio crecía. Algunos decían que ella había mentido, otros que estaba esperando un milagro. Nadie imaginaba que el verdadero impacto aún no había comenzado. Yo lo veía en su mirada cada mañana, en la forma en que revisaba el cuaderno, en cómo ordenaba los documentos con más precisión que nunca. Había una fecha marcada en rojo al final de una página. No quise preguntar, pero sabía que ese día cambiaría todo. Y aunque aún faltaba tiempo, la tensión se sentía en el aire, como si cada visita, cada palabra y cada gesto estuvieran siendo cuidadosamente registrados para un momento en el que la verdad, por fin, dejaría de ser un secreto. El paso de los días se volvió extraño, como si el tiempo avanzara más lento dentro de la casa y más rápido afuera. La gente seguía entrando y saliendo, pero yo ya no los veía como antes. Ahora podía leerlos en los silencios, en las preguntas que evitaban hacer y en las que repetían demasiado. Mi abuela, en cambio, parecía cada vez más ligera, como si se estuviera liberando de un peso que había cargado durante años. Una mañana me pidió que la acompañara al banco. No al que todos conocían, sino a una pequeña sucursal antigua, casi escondida entre calles estrechas. El gerente salió personalmente a recibirla. No hubo sorpresa en su rostro, solo respeto y una familiaridad que hablaba de una relación larga y discreta. Firmó algunos papeles, intercambió pocas palabras y se marchó sin llevar nada visible. Yo entendí que las cosas más importantes rara vez hacen ruido. De regreso me habló de errores pasados. No como lamentos, sino como lecciones. Me confesó que durante mucho tiempo había confundido generosidad con ingenuidad, y que su riqueza había atraído no solo oportunidades, sino también máscaras. Por eso, años atrás, había decidido dividir su vida en dos, la que todos veían y la que solo unos pocos conocían. Esa misma semana comenzaron a llegar invitaciones. Algunas para reuniones familiares improvisadas, otras para celebraciones que no tenían razón de ser. Todos querían reconectar. Mi abuela rechazó la mayoría con una cortesía impecable. A otras asistió brevemente, solo lo suficiente para observar. Volvía a casa sin hacer comentarios, pero yo sabía que cada salida tenía un propósito. Una noche la encontré sentada frente a la ventana, mirando la calle vacía. Tenía el cuaderno abierto sobre el regazo. Hay verdades que solo se revelan cuando el silencio se vuelve incómodo, me dijo sin mirarme. Por eso no hay que interrumpirlo demasiado pronto. Empezó a contarme historias que jamás había oído. De cómo levantó su primer negocio con un préstamo pequeño que nadie creyó que podría devolver. De las noches sin dormir, de las decisiones duras que la obligaron a perder amigos para ganar estabilidad. De la soledad que acompaña a quienes toman el control de su propio destino. Escucharla era como descubrir a una mujer completamente distinta a la abuela que el barrio conocía. Poco después, alguien intentó presionarla. Un pariente apareció con un abogado, hablando de deudas antiguas, de derechos y de obligaciones familiares. Yo me tensé, pero mi abuela permaneció tranquila. Escuchó todo, pidió una copia de los documentos y prometió responder más adelante. Cuando se fueron, cerró la puerta y sonrió. Cuando alguien muestra prisa, es porque sabe que el tiempo no está de su lado, comentó. Al día siguiente recibió una llamada que cambió su expresión. No parecía sorpresa, sino confirmación. Colgó, respiró hondo y me pidió que empezara a preparar algunas carpetas. Entre ellas había una con mi nombre. No la abrí, pero sentí un nudo en la garganta. Comprendí que, de alguna manera, yo también estaba siendo evaluada, no por ambición, sino por presencia. A partir de ese momento comenzó a ordenar la casa de una forma distinta. No tiraba cosas, las clasificaba. Objetos que parecían comunes resultaban tener historias, conexiones, significados. Cada cosa estaba ahí por una razón. Me explicó que el verdadero poder no está en acumular, sino en saber exactamente qué conservar. El ambiente se volvió más denso cuando la fecha marcada en rojo se acercaba. Algunos visitantes se mostraban nerviosos, otros exageradamente amables. Las llamadas aumentaron. Incluso personas que llevaban años sin pronunciar su nombre comenzaron a preguntar por su salud. Mi abuela los escuchaba con paciencia infinita, pero ya no anotaba nada nuevo. Como si el veredicto estuviera casi completo.
Una tarde, mientras tomábamos té, me habló de la palabra heredar. Dijo que muchos la confundían con recibir, cuando en realidad significaba continuar. Continuar una visión, una ética, una forma de moverse por el mundo. Me dijo que el dinero sin carácter se pierde rápido, y que la abundancia sin criterio solo multiplica problemas. Esa noche soñé con la casa llena de gente pero sin rostros. Todos hablaban al mismo tiempo, reclamando algo invisible. Al despertar, encontré a mi abuela ya vestida, sentada a la mesa, esperando. Había una serenidad definitiva en su postura. Falta poco, dijo. Y cuando todo salga a la luz, no habrá discursos ni reproches. Solo hechos. Empezó a dictarme nombres para una lista final. Algunos estaban tachados, otros subrayados. Cada uno llevaba detrás una historia que yo ya conocía. No había espacio para el azar. Todo había sido pensado con una precisión silenciosa. Fuera de la casa, el barrio seguía especulando. Algunos decían que ella estaba enferma, otros que había recuperado parte de su dinero. Nadie acertaba. Nadie imaginaba que la verdadera revelación no sería sobre cifras, sino sobre decisiones tomadas en soledad, sobre pruebas superadas sin testigos, y sobre una mujer que había permitido ser abandonada para descubrir, sin ninguna duda, quién merecía realmente estar cuando llegara el momento en que la verdad dejara de esperar. El día marcado en rojo llegó sin anuncios ni campanas. Amaneció claro con una luz suave entrando por los balcones, como si la casa misma supiera que algo definitivo estaba a punto de ocurrir. Mi abuela Valeria se levantó temprano, se vistió con un traje sencillo pero impecable y se sentó a la mesa con una tranquilidad que imponía respeto. No parecía una mujer al final de un camino, sino alguien a punto de cerrar un círculo perfecto. Uno a uno comenzaron a llegar. Familiares, conocidos, antiguos amigos, algunos con sonrisas nerviosas, otros con miradas calculadoras. Todos habían sido convocados con un mensaje breve y formal. Nadie sabía exactamente para qué. El salón se llenó de murmullos, de expectativas contenidas, de recuerdos fingidos. Yo observaba desde un rincón con el corazón latiendo fuerte, consciente de que estaba presenciando algo que no se repetiría jamás. Cuando el notario entró, el silencio cayó como un telón. Traía consigo carpetas gruesas y una presencia solemne. Mi abuela se puso de pie con esfuerzo, pero sin ayuda. No pidió apoyo. No lo necesitaba. Gracias por venir, dijo. Hoy no estoy aquí para pedir nada. Solo para cumplir. Algunos se miraron entre sí. Otros bajaron la vista. El notario comenzó a leer. No hablo primero de bienes ni de cifras, sino de decisiones. De años. De estructuras legales diseñadas con paciencia. Explicó que la fortuna de Valeria nunca se había perdido, que había sido distribuida estratégicamente en fundaciones, inversiones y fideicomisos que solo ahora se activaban. Cada palabra caía como una piedra en el agua, rompiendo las suposiciones de todos. Vi cómo algunos palidecían. Otros apretaban los labios, tratando de recomponerse. Entonces mi abuela habló de nuevo. Permití que me abandonaran, dijo con serenidad. No por orgullo, sino por claridad. Quería ver quién se quedaba cuando no había nada que ofrecer. Sacó el cuaderno de tapas gastadas y lo sostuvo en alto. Explicó que allí no había números, sino nombres. No balances, sino actos. Que cada visita, cada llamada, cada silencio había sido observado y comprendido. No con rencor, sino con lucidez. Uno de los familiares intentó interrumpirla, hablando de sangre, de derechos. Ella levantó la mano y el notario continuó leyendo. Los nombres comenzaron a sonar. Algunos esperaban escuchar el suyo y no lo oyeron. Otros lo oyeron seguido de una explicación breve: queda excluido por abandono voluntario, queda excluido por interés manifiesto, queda excluido por falsedad. No hubo gritos, pero sí respiraciones agitadas, miradas duras, incredulidad. Luego vinieron los otros nombres. La vecina del pan. El antiguo empleado. El primo silencioso. Personas que no tenían grandes títulos ni apellidos rimbombantes, pero sí presencia cuando todo parecía perdido. Para ellos no solo había apoyo económico, sino responsabilidades claras dentro de los proyectos que mi abuela había construido en silencio. Finalmente el notario mencionó mi nombre.
Sentí que el mundo se detenía. Mi abuela me miró con una mezcla de amor y firmeza. No te dejo todo, dijo. Te dejo lo más importante. La continuidad. Explicó que yo no heredaba una fortuna para gastar, sino una estructura para cuidar. Que mi papel no era disfrutar, sino decidir. Que mi valor no había estado en quedarme por conveniencia, sino por elección, incluso cuando no sabía la verdad. Algunos desviaron la mirada. Otros no pudieron ocultar la envidia. Cuando todo terminó, nadie aplaudió. No hacía falta. La verdad había sido dicha con una elegancia imposible de refutar. Algunos se marcharon rápido, otros se quedaron en silencio, enfrentándose por primera vez a sus propias decisiones. La casa quedó casi vacía. Mi abuela se sentó de nuevo, cansada pero en paz. Me acerqué a ella y tomó mi mano con fuerza sorprendente. Ahora ya sabes, me dijo. La riqueza revela, pero la ausencia desnuda. Días después, el barrio hablaba sin parar. Algunos la llamaban genio, otros cruel. A ella no le importó. Había hecho exactamente lo que debía. Su historia dejó de ser un rumor para convertirse en una lección que nadie pudo ignorar. Con el tiempo su nombre empezó a asociarse no con escándalos, sino con oportunidades reales para personas que jamás habían sido escuchadas. Sus proyectos florecieron. Su legado tomó forma viva. El día que la despedimos, no hubo multitudes falsas. Solo aquellos que realmente importaban. Mientras el sol caía sobre Sevilla, entendí que mi abuela nunca fue abandonada del todo. Simplemente se apartó del ruido para ver con claridad. Y entonces comprendí la verdad que nadie supo hasta el final. Ella no perdió nada cuando todos se fueron, fue el mundo el que se perdió la oportunidad de estar a la altura de una mujer que supo, desde el principio, que el mayor poder no es ser necesitado, sino ser inolvidable.